Sí, te gusta que se grabe la clase, entonces para podérselas enviar luego por correo y así ustedes tengan una retroalimentación de lo que se va a ir dando en nuestra clase. Bien, primero vamos a hablar un poco de lo que es la legislación laboral en Chile, de lo que son las distintas leyes que han estado transitando por nuestro país y lo que cada una de ellas pues va a regir. En ese orden de ideas, vamos a mostrar un poco en pantalla lo que ustedes tienen que en el descriptor de contenido que le pasó de NACAP. Entonces, en el descriptor de contenido que tenemos en DENACAP, lo primero que tenemos que ver son los principios rectores del derecho del trabajo y las diferentes leyes que regulan la actividad laboral en Chile. Y para ello, bueno, vamos a decir que lo primero que tenemos es el Código del Trabajo, en donde allí vamos a ver lo que son los contratos de trabajo, que es el acuerdo que tiene el empleador y el trabajador, donde se van a estipular todas las condiciones laborales. Este tiene que ser por escrito y debe contener todos los datos de ambas partes. En el artículo 10 del Código del Trabajo, más adelante lo vamos a detallar, cuáles serían los pasos mínimos que debemos tener para la contratación de un empleado. En ese mismo orden de ideas, luego vamos con lo que sería la ley 21.327, que precisamente nos va a hablar sobre lo que es la modernización de la Dirección del Trabajo. Esta es una ley reciente en donde se están obligando a las empresas a tener un registro electrónico a través de la Dirección de Trabajo eh, para que toda la documentación, tanto los contratos laborales, las nóminas, los finiquitos, así como las renuncias y cualquier anexo que se deba hacer al contrato, pues se canalice a través de la Dirección de Trabajo. Seguido de esto tenemos lo que es la ley 21.371, que es la documentación laboral electrónica. Esto establece la obligatoriedad de mantener los documentos laborales en formato electrónico. Recordemos que aquí en Chile existe una ley bastante ya utilizada por las empresas, en donde todo lo que es digital es perfectamente legal. Entonces, en ese mismo orden de ideas, se quiere con la ley 21.365 que toda la documentación laboral se digitalice, tal y como son los formatos electrónicos, los contratos, las liquidaciones y los sueldos, los feriados legales, los finiquitos, los anexos a los contratos, de manera tal de que se mantenga una accesibilidad y una transparencia a través de lo que es la clave única, firmado tanto por la empresa como por cada uno de los trabajadores. Seguido de esto tenemos lo que es la ley 16.744, que la vamos a dejar al final, ya que es un poco controversial y más larga. Y hablemos entonces de lo que es la ley 20.585, que es la de las licencias médicas. En ella se regula el derecho que tiene todo trabajador a recibir licencias médicas remuneradas. Eso siempre y cuando ocurra a través de una enfermedad o de un accidente. Es decir, ahí se le está asegurando al trabajador que debe mantener o que va a mantenerse el periodo de su recuperación, la posibilidad de que tenga un ingreso por parte de la entidad y por parte de las previsiones sociales que garanticen su ausencia en el trabajo. Seguimos con lo que es la protección de la maternidad en la ley 20.545. En esta ley se establecen los derechos para los trabajadores embarazadas, o sea, las mujeres, incluyendo el descanso prenatal y el postnatal, el fuero postnatal, la protección contra el despido durante el embarazo y el periodo postnatal, y el derecho a permisos por enfermedades del hijo menor de 1 año. También está la protección contra el despido para los primeros 2 años de vida del recién nacido. En la ley 21.220 del teletrabajo, que dio lugar a raíz de la pandemia, se regula lo que es el trabajo remoto
garantizándose a los teletrabajadores que tengan los mismos derechos que los trabajadores presenciales y que incluyan dentro de las protecciones de la remuneración las condiciones laborales y los derechos de desconexión que tiene que tener el trabajador que está en teletrabajo, es decir, su jornada laboral. La jornada laboral del teletrabajo pues también tiene condiciones en donde le permite un descanso y donde después de ciertas horas pues ya la persona está totalmente desconectada. Tenemos la ley 21.015, que es la de la inclusión laboral, que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, estableciéndose así una cuota del 1% de los trabajadores para empresas de cierto tamaño y asegurándose que estas empresas tengan condiciones adecuadas para personal con discapacidad, tanto del tipo auditivo, motores, visual, etcétera, o quizás hasta mental. Entonces, las empresas deben tener adecuación en todas sus instalaciones que permitan la inclusión laboral. Seguido de esto está la ley Busto, que es la protección de las remuneraciones. Esa está establecida hoy en día dentro del Código del Trabajo, ya que el mismo ha tenido varias modificaciones, siendo la última la de agosto del año 2023. En ella se incluyen, pues, mucho con respecto a lo que es la ley Busto y mucho de lo que dice la ley 21.561 de reducción de la jornada laboral. También se ha actualizado mucho con respecto a lo que es la 16.744 de accidentes de trabajo y accidentes profesionales. Entonces, cuando hablamos de la ley Busto, en el Código del Trabajo este incluye un sueldo base, cualquier otra contraprestación en dinero o especies, avaluables en dinero, y la ley de alguna manera le protege al trabajador recibir esa remuneración de manera justa y oportuna y a tiempo. También en esa misma ley se habla de los descuentos legales que solo pueden realizarse siempre y cuando estén autorizados por la ley, como son las cotizaciones previsionales, los impuestos y los descuentos por sindicalización. No obstante, hay otros tipos de descuentos que también son conversados con el patrono, pero no pueden exceder de X cantidad. Acto seguido, hablamos entonces de lo que es la ley 16.744, que se la dejamos de por aquí, le dije que le íbamos a hablar más adelante, en donde se establece la responsabilidad del empleador de pagar cotizaciones de seguro para aquellos trabajadores que han tenido accidentes laborales y enfermedades profesionales. También se le garantiza a ese trabajador que puede tener asistencia médica y beneficios económicos en caso de accidente y sobre todo cuando se trata de accidentes ocurridos fuera del horario de trabajo, pero siempre y cuando estén en la zona para ir o venir de sus casas. También hablábamos del Código del Trabajo, de lo que es el sobresueldo. Este se refiere a las horas extraordinarias trabajadas por los trabajadores, la cual debe ser remunerada con un recargo del 50% sobre el sueldo ordinario. Del feriado, que lo hablamos en el Código del Trabajo y lo vamos a, o sea, todo lo que estoy diciendo ahorita lo vamos a desarrollar. Que solamente aquí estoy dando como un preámbulo, como una introducción a lo que es eh, las distintas leyes que regulan esta actividad. Entonces, en el Código del Trabajo hablamos también de lo que es la semana corrida. ¿Y qué es la semana corrida? Es la remuneración que tienen de los días de descanso, que es un derecho que tiene de recibir el trabajador pago adicional por un séptimo día de descanso como compensación de los días de descanso semanal. También vamos a hablar en este curso de lo que son los finiquitos, que es el documento que va a poner término a la relación laboral en la cual se le detallan las indemnizaciones por años de servicio, feriado profesional y cualquier otra compensación debida y que debe ser firmada por ambas partes. Esta tiene que estar ratificada ante un Ministerio de Fe. Hoy en día tiene que estar hecha a través de la Dirección del Trabajo. Hablemos de los que son los principios rectores del derecho del trabajo,
que están constituidos en todo lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es decir, los organismos internacionales del trabajo, y recogidos en nuestra Constitución chilena, que es la dignidad del trabajador, porque la ley busca proteger y promover la dignidad del trabajador para garantizarle las condiciones de trabajo justas y equitativas. También en el principio rector que reposa en la Constitución está lo que es la igualdad de oportunidades. Indudablemente estoy clara que en el hecho no todas las empresas respetan esa igualdad de oportunidades, pero en las leyes se promueve la igualdad del trato y la igualdad de oportunidad para todo trabajador, prohibiendo en ello la discriminación, sea racial, sea de género, sea por edad, por nacionalidad, sea por lo que sea. No debe existir ningún tipo de discriminación porque esto va contra principios rectores del derecho del trabajo. Ni por religión, orientación sexual, discapacidad, ni otros tipos. Estamos claros que existen trabajos que se adecúan mejor a un tipo de trabajador, que es una cosa de preferencia, más no de discriminación. Como puede ser las cargas pesadas, pues son preferencias para el sexo masculino, personas de contextura fuerte, más no es limitante porque incluso en la ley, en el Decreto Supremo 594, que también está regulado junto con lo que es la ley 16.744, se habla de lo que es el manejo manual de carga, se habla específicamente de que las mujeres pueden tener pesos hasta de 20 kilos. Entonces no existe una discriminación, sino en todo caso una preferencia. Hablemos también de lo que serían los derechos fundamentales del trabajo. El derecho fundamental del trabajo, que tenemos que estar claros lo que son los deberes y los derechos de los trabajadores. Entonces está el derecho a la seguridad social. Los trabajadores tienen derecho a estar cubiertos por un sistema de seguridad social, que aquí en Chile la conocemos muy claramente como lo que son las provisiones sociales, en donde se le da protección al trabajador en caso de enfermedad, accidente, maternidad, invalidez, desempleo, vejez, jubilación, etc. También tenemos lo que es el derecho a la remuneración justa, y para ello tenemos un ingreso mínimo garantizado, el cual quedó ahorita para el 1 de mayo en 500.000 pesos por orden del gobierno, en donde se garantiza que los trabajadores deben recibir una remuneración justa por su trabajo para asegurar un nivel de vida digno y equitativo a toda la población. Hay otro derecho que es el derecho de la sindicalización y negociación colectiva, y eso depende del número de trabajadores que tenga una empresa. Entonces los trabajadores van a tener derecho a formar y unirse en sindicatos y a negociar colectivamente con sus empleadores, en caso así de que así se requiere. Para finalizar, tenemos que recientemente se publicó lo que es la ley 21.561 de reducción de la jornada laboral, la cual ha sido muy controversial porque las empresas están obligadas a ir reduciendo la jornada laboral semanal hasta llegar a las 40 horas. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida del personal. No obstante, ya comenzó la primera fase, muchas empresas aún están renuentes a ir tomando ese camino y eso va a traer consecuencias nefastas como son multas, cierre de empresas, etcétera, en caso tal de no acatar las instrucciones referentes a esto. Entonces, todo esto conforma un marco integral que protege todo lo que son los derechos y deberes de los trabajadores y establece las obligaciones que los empleadores en Chile deben tener para promover un entorno laboral justo y equitativo al respecto. Acto seguido, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo de la historia de la legislación laboral en Chile. Ahí tenemos en pantalla bueno, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que hablé de las leyes? No. Ok. No importa. Entonces, No. ¿cómo se va canalizando el desarrollo de la legislación laboral en Chile? En el siglo XVIII se da inicio por primera vez a la seguridad en forma de leyes sociales. Vamos a estar claros que en la legislación laboral chilena
creo que fue para principios del año pasado, desde el siglo pasado, que se otorga el permiso eh, semanal, o sea, el descanso semanal del día domingo. Y eso es por petición de lo que es la OIT. Entonces, bueno, todo ese desarrollo lo vamos a ver aquí. Entonces, en 1680 se recopila un texto de lo que fue conocido como la recopilación de las Indias, en lo que participaron Solorzano Pereira y Antonio León Pinelo. Esto es con el respecto a lo que es la legislación internacional, porque aquí en Chile no todavía no se tenía un código. ¿Ok? Y bueno, allí se va dando en España algo relacionado con lo que es el derecho social y esto se divulga a los diferentes países de América. Entonces ahí van apareciendo lo que son algunas leyes prohibiendo el trabajo de los menores, primero que nada a los menores de 18 años, y en todo caso a los adultos mayores de trabajos rudos, ¿ok? Y es cuando comienzan a hacer el derecho a la jubilación. Entonces, posterior a eso, a través de, porque esto no es solamente la historia de la legislación laboral en Chile, sino la historia de la legislación laboral mundial. ¿Ok? Se comienzan a fijar jornadas de trabajo. Y esas jornadas de trabajo se comienza a decir que no deben pasar de lo que son las 8 horas en el caso de actividades con fuerzas de fábrica y algunas de 9 horas, lo que era trabajo de oficina. Fijándose un mínimo según la, las condiciones físicas de los trabajadores y también en esto se comienza a reprimir el hecho del uso de drogas, el uso de alcoholismo y algunas sustancias estupefacientes en el horario de atención al trabajo. Existe un segundo periodo sobre algunas leyes de protección de la salud de los trabajadores que data de los años 1855 a 1916, como le decía yo, en el siglo pasado, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, es que comienza a haber una proyección de lo que es el feriado semanal. Lo más significativo ocurre en 1811 con el bando de la Junta de Gobierno promulgado por la abolición de la esclavitud en Chile con Javiera Carrera. Entonces allí, cuando ya existe la abolición a la esclavitud, comienzan a regirse aquí en Chile unas que otras leyes con la finalidad de regular lo que es el trabajo de aquellos esclavos, de aquellas personas que habían sido esclavas y que ahora tenían que ser jornaleras. En el año 1855, cuando se promulga el Código Civil por primera vez, se encuentran algunas formas no muy explícitas de lo que es el accidente laboral. Y este se fija en 3 causas. ¿Okay? Debido a la culpa del obrero, es decir, a la culpa de él mismo, provenientes de casos fortuitos o fuerzas mayores, y a la culpa del patrón. Cuando hablamos de la culpa del obrero, estamos hablando de negligencia. Cuando hablamos de provenientes de casos fortuitos, bueno, estamos hablando de lo que son riesgos catastróficos en general, o simplemente eh, cosas que las prevé la naturaleza y no las puede prever ni el patrono ni el obrero. Y debido a la culpa del patrón es porque éste no tenía ningún tipo de seguridad laboral ni de previsión de riesgos que pudieran existir en el sitio. No había exigencia y tampoco, y también abusaban un poco sobre lo que es la actividad laboral de algunos empleados, exigiéndole más tiempo de trabajo, exigiéndole cargas pesadas por ahorrarse el hecho de comprar una zorra o de comprar algunas yeguas, etcétera, eh, por no utilizar trabajos, equipos para los trabajos en altura, los trabajos confinados. Entonces, el patrono, con la finalidad de ahorrarse un dinero en lo que era la previsión, no le importaba si el trabajador tenía un accidente o no. Y es allí donde comienzan a nacer ciertas leyes que van a regular esta actividad.
En los dos primeros casos, cuando era culpa del trabajador o cuando son hechos fortuitos, no había ningún tipo de indemnización, porque simplemente fue tu culpa. ¿Quién te mandó a no cuidarte? ¿Quién te mandó a no ponerte los guantes cuando estabas utilizando un esmeril? ¿Quién te mandó a no utilizar el antiparra cuando estás haciendo un trabajo de soldadura? ¿Ok? Entonces, no había ningún tipo de indemnización y en el caso de los hechos fortuitos, pues no hay culpa ni del uno ni del otro. Entonces, en el tercero de los casos, los obreros accidentados debían demostrar ante lo que en aquel momento fungía como la Dirección del Trabajo, que era un juez de parte, ¿ok? Judicialmente la culpabilidad del patrón. Pero, por lo general, esos juicios siempre eran perdidos porque el patrono tenía, como decir, un poder adquisitivo para pago de abogado, confección de pruebas y cosas por el estilo que el trabajador no tenía. Es allí donde nace como derecho del trabajador el hecho de que él es el débil jurídico hoy en día y todas las leyes de todas partes del mundo, a través de lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se ha colocado siempre al trabajador como el débil jurídico, es decir, lo que él diga es ley. Quien tiene que demostrar que él no tiene razón, en todo caso, es el patrón. Entonces, ¿por qué? Porque en el pasado eso no era así. Es a raíz de 1865 a 1875, con la promulgación del Código de Comercio y de la minería aquí en Chile, que se incorporan algunas disposiciones referentes a lo que es la protección del trabajo de los trabajadores. Valga la redundancia. En este segundo periodo, la legislación aislada sobre accidentes, algunas leyes de protección a la salud de los trabajadores, sobre todo en el espacio minero, que eran espacios confinados. Confinados son porque son carentes de oxígeno fresco. Creo que ustedes están en un caso muy parecido porque tengo entendido que son una empresa de acuicultura. Entonces, como empresa de acuicultura, pues me imagino que muchos de sus trabajadores están trabajando en el fondo del mar, en la zona pesquera, cosas por el estilo, lo cual también tienen riesgos muy, pero muy particulares a la actividad que están desempeñando. No obstante, aquí en Chile, esta forma de regular la protección de la salud y las enfermedades ocupacionales en los empleados chilenos se impone a través de la presencia de lo que son los derechos humanos y de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Y es apenas en 1906, ¿ok?, que se comienza a hablar de una norma de higiene, salud y seguridad laboral, sobre todo para la parte de lo que es la edificación de viviendas para obreros. ¿Entiendes? Entonces ahí simplemente se hablaba de higiene y salubridad habitacional. Y lo que buscaba era fomentar el hecho de que estos obreros tuvieran una vivienda digna cerca de los sitios laborales. Porque por lo general cuando estamos hablando de las minas eran sitios bastante retirados de sus casas, de sus familias, y bueno, se la pasaban prácticamente el tiempo libre yendo y viniendo de sus casas al trabajo. En el segundo periodo, la legislación aislada sobre accidentes y algunas leyes de protección de la salud del trabajador comienzan a adquirir lo que es el descanso dominical, que es lo que yo le digo que a principios del siglo pasado. Y la ley de protección del trabajo comercial, que es en 1914, donde se podían mencionar algunos tips de protección, sobre todo en lo que es el manejo manual de cargas. ¿Entiendes? Por eso era que el trabajo comercial, porque abusaban de las cargas que los trabajadores podían hacer. Es más, he visto casos hoy en día, a pesar de que tenemos la ley 16.744 y el decreto supremo 594, he visto casos en donde se le obliga a un trabajador a transportar vidrios de automóviles, de parabrisas, etcétera, de manera manual, sin una protección adecuada. Cosa que ha sido denunciada pues a la Dirección del Trabajo. En un tercer periodo se dictan ciertas leyes sobre lo que es el accidente
de trabajo y enfermedades profesionales que comienza a regir con la ley 3170 del año 1916. Esa misma ley, 3170, luego se va a perfeccionar para convertirse en la ley 16.744 que conocemos hoy en día. Pero esta pasó por una etapa bastante, pero bastante transitada y con muchos cambios en sí, porque habían intereses creados de parte de lo que eran las empresas, en donde se negaban a dar ese tipo de protección a los trabajadores. En esa ley 3190 se caracteriza por ser la primera que dicta normas sobre accidentes de trabajo y de conceder asistencia médica económica por accidentes laborales. Y fue muy controversial para ser adoptada en Chile por primera vez, ¿no? Ahí se establecía que los accidentes ocurridos a los obreros o los empleados con ocasión directa del trabajo y que fuera por estar ejecutándose en la empresa, diera derecho a una indemnización a cargo del patrón o jefe de la empresa en provecho de la víctima o de los sobrevivientes, del cónyuge, de los hijos legítimos, naturales o ilegítimos reconocidos, es decir, de los benefactores de ese trabajador. Supe caso de trabajadores de la electricidad que por alguna razón tenían contacto con un cable de alta tensión, les pasaba por todo el cuerpo, esa persona quedaba totalmente cuadriplégica y la electricidad salía por los rayos de los dedos de los pies y de los rayos o sea, en las manos, ¿verdad? Se les convertía como un abanico y ahí salían los rayos, esa persona estaba viva, pero estaba viva en condiciones infrahumanas y bueno, prácticamente necesitaba tener una indemnización del 100%, aún y cuando estaba vivo, porque sus familiares necesitaban subsistir y necesitaban pagar lo que era la hospitalización y la integración nuevamente a la sociedad de ese ser humano que quedaba prácticamente en condiciones deplorables. Entonces, en ese tercer periodo, que comienzan a fijarse esas leyes, se exceptuaba de esa obligación a indemnizar los accidentes por razones de riesgo catastrófico. Y sabemos pues que aquí en Chile es por excelencia un país en donde la naturaleza hace sus estragos y los riesgos catastróficos no se dejan de esperar. Entonces, comienza ahí una disputa a nivel internacional con respecto a aquellas empresas que ya estaban, tenían sedes en Chile y tenían sedes en otras partes, y comienzan a notar que aquí no había la protección en los casos de los riesgos catastróficos, ni cuando los accidentes se ocurrían de manera intencional o provenientes de un delito, porque muchas veces un accidente ocurre porque la persona sale de su trabajo, sale de su casa y es atracada o es robada, eh, interceptada y de alguna manera sigue siendo víctima de lo que ha hecho un extraño. Entonces, ahí comienzan a incorporársele eh, nuevos artículos a la ley y comienzan a dar sus primeros cambios, ¿ok? Para perfeccionarse. En ese sentido, tenemos las deficiencias de esa ley que no consideraba las enfermedades profesionales. Los riesgos fueron enumerados taxativamente. El monto de las prestaciones era muy bajo y al patrón no se le exigía garantía por el pago de las pensiones. Es decir, que la persona llegaba vieja, pues no tenía ningún tipo de garantía de su pensión. Y en la mayoría de los casos, el accidente debía entablar juicio eh, por parte del trabajador al patrón para el cobro de sus indemnizaciones. Y eso pues era una cuestión de criterio humano del juez y no de una ley. La ley no hablaba al respecto, era cuestión de que lo que hoy en día llamamos jurisprudencia, que es cuando el juez a su criterio, basándose en la buena fe, determina un monto de lo que considera que debe ser.
Pero esto era algo fortuito, pues, o sea, el juez no estaba obligado a fallar en función a una indemnización para ese trabajador. Al contrario, por lo general eran las empresas las que salían adelante porque tenían maneras de pago de abogados, de movilización de pruebas, etcétera, mientras que el trabajador no tenía con quién abogar y quién pudiera defenderle en el caso de sus derechos. Eso estamos hablando del principio del del principio del siglo XX, o sea que no estamos hablando de muchos años atrás. Entonces fue ya para septiembre de 1924 que la ley comienza a ver que tiene que favorecer un poco más al trabajador, que el trabajador comienza a ser la víctima en todo lo referente a lo que es la relación laboral entre el patrono y el empleado. Y ahí nace lo que es la ley 4055 de fecha 8 de septiembre de 1924, que, ¿cómo decir?, agradece un poco más lo que es la gestión del trabajador y en sus principales características se pueden mencionar las siguientes. Aumenta lo que es este, la enumeración taxativa de los riesgos y disminuye a 5 el número de obreros de las empresas para ser protegidos por la ley. Es decir, que por lo menos un mínimo de 5 trabajadores tenían que ser protegidos por la ley. Todavía ahí estaba siendo excluyente y discriminatorio, porque no todos estaban eh, incluidos. Se hace vigente el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, que no era obligatorio ni de carácter social, pero las empresas privadas sí lo adoptaban como tal y de eso lo pagaba directamente el trabajador. Entonces, el trabajador que quería estar protegido, bueno, simplemente contrataba su seguro de accidentes y enfermedades profesionales porque no era de uso obligatorio, ni las compañías tenían por qué financiar. Ok, se termina con el sistema de juicios que daba validez a las indemnizaciones para los trabajadores y comienza a hacerse que esa jurisprudencia fuera, ¿cómo decir?, de carácter obligatorio. Es decir, que cuando el trabajador pudiera reclamar por el hecho de una indemnización por daños causados a su persona o a sus cosas, porque también está no solamente lo que es la integridad física, sino las cosas del trabajador, entonces ya este ya tenía un derecho de solicitar una indemnización. Pero para ello solamente existían montos fijos o rangos de ciertos beneficios económicos y no una indemnización como tal. Aún y eso que ya había avanzado y había progresado bastante la ley, aún no se tenían en cuenta aquellos accidentes intencionales ni los que provenían de fuerzas mayores. Llamemos de intencionales, porque eran causados por el trabajador, pero no era porque yo agarré y me corté el dedo, no. O sea, yo no agarré un cuchillo para cortarme el dedo a propósito. Eso sería lo que pudiéramos entender como intencional hoy en día, sino que accidentalmente me corté el dedo, pero fue por negligencia del trabajador. En ese caso, allí se llamaban los accidentes intencionales. ¿Entiendes? En esa ley 4055 se va perfeccionando, ¿qué?, y se incorpora al Código del Trabajo del año 1931, donde se disminuyen a 3 el número de obreros exigidos en labores permanentes en una empresa para ser favorecidos por la ley. No señala los casos indemnizables y no establece ni distingue las clases de trabajo que se tratara. Es decir, ya deja de tener un aspecto de discriminación, sino que se basta con que existiera un accidente o una enfermedad a causa o con ocasión del trabajo, cualquiera fuera su naturaleza, para ya tener, como decir, un derecho a ser compensado. ¿Entiendes? Entonces, esto de que se disminuyen a 3 el número de obreros exigidos en labores permanentes o cosas por el estilo, se refiere que, claro, en aquel entonces no existía ese volumen de trabajadores en una institución.
Entonces se mantenían como obligatorio un número mínimo de 3 trabajadores en, a plazo fijo, pues, permanente. Ok, en el año 1941, con fecha del 7 de marzo, aparece publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo 655 que aprueba el Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial, que hoy en día está perfeccionado en el 594, que debe reunir los establecimientos industriales, comerciales y de cualquier naturaleza. Y ahí evoluciona un poco el asunto porque se le da como mayor seriedad a lo que es el trabajo eh, de los trabajadores, o sea, a la actividad de los trabajadores. Ya en 1945, cuando se promulga la ley 8198, que constituye la tercera ley que se refiere a los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, viniendo a mejorar las anteriores, en especial en lo que se refiere a las prestaciones económicas, es decir, a la indemnización que se le daba a los trabajadores con ocasión del trabajo que tuvieran tenido accidentes o enfermedades ocupacionales. Es allí donde comienzan a hacer un poco esa parte humanitaria. Y se crea el Fondo de Garantía administrado por la Caja de Accidentes del Trabajo en 1942 en defensa de los trabajadores ante patrones inescrupulosos que no contrataban seguros. Entonces comienza a hacerse de uso obligatorio la contratación de los seguros para todo tipo de patrón, porque hasta allí era una cosa voluntaria, pero entonces había muchos patrones que simplemente no lo contrataban porque eso era un pago más, ¿entiendes? Y ellos con tal de ahorrarse el dinero, sin pensar en la salud del trabajador. A un cuarto periodo, que ya nace lo que es la ley 16.744, ¿ok? Esta se comienza a publicar en 1968, pero esta ley ha sufrido transformaciones por sí sola. Es decir, ya no es que pasa a llamarse otra ley, 16.744, versión A, versión B, versión C, no. Es la misma que entre ella misma va surgiendo y se va perfeccionando. ¿Ok? Y es la que hoy en día nos rige. Está vigente a partir del 1 de mayo de 1968 y ha sufrido varias modificaciones, al igual que el Código de Trabajo. El mismo ha sufrido varias modificaciones, pero sigue siendo el mismo código. ¿Ok? Bien. Las características principales de estas leyes son que cambia el concepto de obrero o empleado por persona. O sea, ya personifica al trabajador, ya no lo ve como una cosa, que antes era visto como una cosa, como una derivación de los esclavos, simplemente unos esclavos libres y que tenían algunos derechos. Ahora no, ahora se ven como personas, como individuos, como que tienen derechos humanos, ¿me entiendes? Y también se cambia el concepto del patrón por el empleador, porque la palabra patrón, cuando se deriva de aquellas épocas para acá, se veía más bien como un poco mantuano, un poco de, de, de esa, eh, de esa soberbia española que teníamos en aquella época, ¿no? Donde yo soy el patrón y se me tiene que hacer caso, como tal. Ahora es el empleador. Ok, entonces allí en estas variantes de la ley se describe específicamente los accidentes de trabajo en el trayecto que puede ocurrir tanto desde el momento que sales de tu casa hasta que llegas al trabajo y desde que sales del trabajo hasta que llegas a tu casa, siempre y cuando no tengas desviación, sino lo que es tu lugar habitual de pernota en el trabajo, en tu casa. También se elimina el requisito mínimo de trabajadores para su aplicación, simplemente con derecho a todos los trabajadores que se contraten, sin ningún tipo de discriminación. También se elimina el listado tácito de riesgos laborales, donde los riesgos laborales se amplían y se categorizan según sus niveles de peligrosidad. Se elimina el listado de empresas a las cuales los asisten las obligaciones. Ahora todas las empresas sí son obligadas a cumplir con la 16.744. Y también se determina que los costos de atención médica, medicamentos y traslados ya no son directamente por el patrón, que en este caso es el empleador,
sino que existe un tercero, que es la empresa de la previsión, que ya va a correr con lo que es la atención médica, medicamentos y traslado. Ya no es el patrono ni el empleador quien elige y designa el médico o servicio que va a prestar asistencia, sino las mutuales o las empresas catalogadas para esa finalidad. Se elimina la obligación de costear los gastos en el servicio funerario frente a la muerte del trabajador, porque esa era otra cosa, o sea, las empresas estaban obligadas a costear el gasto de los servicios funerarios. Ahora no, ahora los gastos de servicios funerarios los corre alguna persona, indistintamente que sea, y esa persona va a poder tener un reembolso hasta el monto del sueldo que tenía derecho ese trabajador que murió al momento de su deceso, ¿no? Si pasa de ahí, esa parte del sueldo, pues la pueden heredar sus herederos universales. Pero se le da prioridad a quien haya pagado los servicios funerarios. Se corrigen las asistencias económicas con relación al día perdido, a la indemnización, pensión y pensión de supervivencia. ¿Por qué? Porque los días que se perdieron por ocasión a un accidente de trabajo ya no son culpa del empleador. Por lo tanto, esa asistencia, ese día no trabajado, no laborado, debe ser compensado de alguna manera por las instituciones que van a costear los gastos de, de lo que es la enfermedad profesional o de los accidentes laborales. También se establece la obligatoriedad de hacer la seguridad social contra los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, constituyéndose en derecho irrenunciable, es decir, que el trabajador no puede renunciar al derecho. Es decir, hay que pagarlo sí o sí. Quieras o no, hay que pagar todo lo referente a lo que es la seguridad social para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, constituyéndose en un derecho irrenunciable para el trabajador y al ser atendido médica y económicamente al sufrir accidente en el trabajo o enfermedad profesional. La persona que hoy en día sufre de un accidente con ocasión al trabajo o una enfermedad que pueda demostrar que es un producto de una enfermedad ocupacional o profesional, tiene derecho a ser atendido médicamente de manera irrenunciable, sí o sí, y por supuesto, ser indemnizado para los días que esto le ha ocasionado un paro laboral. Entonces, hay unos principios de seguridad social modernos que son la universalidad, la integridad y la solidaridad. Y termina con el seguro facultativo mercantil privado, que pasa a ser un seguro público, social, obligatorio y sin fines de lucro. Supuestamente, que es el FONASA. Entonces, se termina con el seguro facultativo mercantil privado, que había en esa época, y ahora se considera, ya que me está llamando, el jefe, ¿no? Estoy en clase. Sí, el jefe me está llamando para hablar. Permisito un momentito que voy a atender a la persona de NACA. Vale, vale. No, pues ya silencio. Sí, era que yo le había pasado un mensaje a la gente de la UTEC para decirle, porque ustedes no habían llegado, me preocupaba que era que no tuvieran el link. Pero gracias a Dios, él me está respondiendo ahorita de que no, que era que no había llegado y no tenía manera de comunicarse con ustedes en ese instante. Pero gracias a Dios, todos están aquí. Bien, entonces, seguimos entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos todos ¿Alguna bien. pregunta a lo que íbamos hasta ahorita? No, No, ¿está el micrófono activado? Una pregunta. sí, está activado el micrófono.
¿Algún No, de 2 minutos. 10 minutos, algo de eso tiene contemplado o no? ¿O son 2 horas continuas? Son 2 horas continuas. Ok. Sí, Está bien. no hay nada. Pero si usted quiere en una hora, un break, después otra, nosotros no tenemos problema. Por eso le estoy diciendo, porque si a las 2 de la tarde ustedes necesitan ir al baño, podemos dar 5 minutos con esa finalidad, que vayan al baño, se sirvan el café y continuamos. Digo ¿Ya? 2 Bueno, minutos porque en realidad pues el curso es muy corto de 2 horas y me parece que son suficientes 5 o 10 minutos para, no sé qué dicen ustedes, para ir a Sí. buscar el cafecito, de 5 minutos de break. ¿sí? Ujú. Sí, 5 minutos y nada más. Ajá, a las 2 entonces, a las 3 de la tarde damos los 5 minutos y a las 3 y Ya. 5 estamos conectando nuevamente. Ok. Para ir a buscar la agüita, el cafecito, lo que se quiera sentar, en fin. ¿Ya? En ese entonces se termina con lo que es el seguro facultativo mercantil privado y pasa a ser un seguro público, que es el caso del FONASA, ¿ok? Y se da origen a los organismos administradores. Se establecen mecanismos de estímulo de la prevención de riesgo laboral, como son los institutos de previsión, las mutuales, etcétera, la FP, la FONASA, el ISAPRE, ¿ok? Incluyen conceptos de rehabilitación y reeducación laboral. ¿Por qué? Porque comienzan a dar cuenta que muchos de estos accidentes ocurren porque el trabajador no está educado, no está capacitado. Entonces comienzan a exigírsele que tiene que existir una reeducación laboral y por supuesto hay que integrar ese trabajador nuevamente a la sociedad, o sea, no puede quedarse con la columna dañada, con un hueso roto, ¿no? Hay que luego, de alguna manera, aun y cuando haya sido indemnizado parcial o totalmente, de alguna forma u otra, pues hay que tener una reinserción laboral del mismo en todo lo que se refiere. Es decir, comienza a nacer lo que son los conceptos de reparativo, o sea, reparación y prevención. Comienza a nacer como derecho humano la prevención del accidente y de reparar los daños a consecuencia de esos accidentes. Tanto es así que hoy en día en muchas industrias tenemos metas que se trazan los prevencionistas de riesgo con accidentes cero. Llevamos tantos días en accidente en cero. O sea, eso es un reto que hoy en día está muy bien visto y eso baja las tasas de lo que son las tasas de seguro de las mutuales, etcétera, eh, por la aplicación de todas estas prevenciones de riesgo que puede existir. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Tenía una pregunta sobre cuando, por ejemplo, en el tema de la ley 16744, cuando uno quiere, por ejemplo, despedir a ese trabajador y tiene, enfermedad profesional, en este caso, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, mira, primero nos estamos adelantando bastante porque eso es la parte de Sí. lo que es sí, el finiquito de cómo podemos nosotros finiquitar el contrato de trabajo. Entonces nos estamos adelantando bastante al respecto porque una persona que está bajo una licencia no puede ser despedida. Comenzamos por ahí. O sea, es lo único que te puedo adelantar ahorita para que se vea bien, porque del resto, ¿cómo decirte? Tenemos que atravesar todo lo que va del curso para poderte responder, pero con gusto, esa respuesta te la voy a dar. Por ahora lo que te puedo decir es que una persona que está bajo licencia médica o bajo una enfermedad profesional, siempre y cuando esté realmente demostrada, en este momento no la puede separar del cargo. ¿Entiendes? Y en caso tal de que tú tengas que separarla del cargo, por alguna razón existen variantes que tienes que seguir a través de la dirección del trabajo porque esa persona necesita una indemnización. O sea, eh, este, tiene que ser así. ¿Entiendes?
¿Alguna otra pregunta ahorita? Lo de la parte del fallecimiento, o sea, por fallecimiento de un trabajador, por ejemplo, o sea, de lo que estaba hablando en delante, decía que el empleador no es necesario de que deba de cubrir todo lo que se gasta en, en el, sí, en el funeral o algo así, No entiendo la pregunta. O sea, ¿te refieres a la de, parte de la indemnización que tiene que ver por concepto de de pago de... fallecimiento. Sí, exactamente eso, que no me quedó claro. Sí, una de las razones por la cual se separa el cargo, eso está en el artículo 159 del Código del Trabajo, es la muerte del trabajador. ¿Qué pasa? Que la ley entiende que no es culpa del patrono, de que sea una Ujú. persona. Por lo tanto, prácticamente no hay una indemnización como tal fuera de lo que es un feriado y de lo que es su sueldo. Antes, en el pasado, el pago de los funerales de ese trabajador lo hacía el empleador. Hoy en día no, hoy en día lo hace cualquier persona, pero la ley establece claramente que cuando eso ocurre, que cuando esa cualquier persona hace el pago, esa persona puede tener un recobro eh, sobre el monto hasta de 500.000 pesos por lo que es el sueldo y el salario de ese trabajador que falleció. Es decir, la primera opción de cobro del sueldo y salario se le da a la persona que pagó los funerales llámese municipalidad, llámese gobierno, llámese la esposa, llámese como se llame, quien haya pagado eso contra factura, se le entrega ese dinero producto de su salario hasta el monto del salario, por supuesto, o hasta 500.000 pesos a quien haya pagado los funerales. La diferencia, si es que existe diferencia del salario de ese trabajador, entonces es heredable. ¿Bien? Le heredan por declaración sucesoral las personas que tengan razones para tal. Ya. ¿Algo más? ¿No? Ok, para aprovechar el minutico que nos queda al respecto, antes de empezar con la próxima materia, que viene siendo el mercado del trabajo y la legislación laboral. De todas formas, aplicándote un poco lo que tú me dices al respecto, también en la ley 16.744 se habla un poco sobre lo que es las causas de las muertes naturales de los trabajadores, ¿no? Entonces, este, no tiene derecho a una indemnización como tal proveniente del hecho del trabajo. Más, sin embargo, si es por ocasión de que el accidente que le dio la muerte sí venga con ocasión al trabajo, ahí es otra cosa. O sea, ahí sí actuaría la ley 16.744 para darle una indemnización, un derecho de indemnización a los beneficiarios de este trabajador. ¿Sí me expliqué? O sea, si la muerte de la persona se murió porque le dio un infarto, que no tiene nada que ver con ocasión al trabajo, es una muerte natural, es una muerte que no tiene nada que ver con la actividad laboral, ¿sí? Ocurre lo que está previsto en el Código del Trabajo en el artículo 159. Ahora, si la persona muere por un producto de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, esa persona sí va a gozar, o sea, mejor dicho, su beneficiario, su heredero, pues, sí van a gozar de un derecho de una indemnización. Y estos beneficiarios, incluyendo el cónyuge, a los hijos legítimos, naturales o adoptados, y a otros dependientes económicos, pueden optar al 100% de la indemnización que les correspondía. ¿Sí? Como es la pensión de sobrevivencia, su sueldo, en fin, pero jamás ni nunca el finiquito, o sea, el feriado legal, ¿ok?
Claro, que en caso de que el trabajador muere por causas naturales, el empleador solamente va a liquidar o pagar todo lo referente a los sueldos pendientes y a la indemnización por años y servicios basadas en el feriado legal, ¿no? Más nada, no le corresponde finiquito. Bien, entonces son las 3:01. 3:02, perdón. Son las 3:02. Entonces le damos hasta las 3:07 un descansito. Ok. Ok. Estamos por aquí. ¿Ya llegaron? Sí, estamos aquí. Ok, perfecto. Bueno, en esta segunda hora vamos a hablar un poco de lo que es el mercado del trabajo y la legislación laboral en Chile. Para ello, hablemos un poco sobre lo que es las normativas internacionales y lo que es el derecho y los deberes de los trabajadores en Chile, antes de entrar en lo que es el mercado del trabajo y la legislación laboral como tal, porque aquí vamos directamente a lo que es el contrato del trabajo. Entonces, según la legislación chilena, según el Código del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir una remuneración justa y adecuada por su labor. ¿Cómo garantiza la ley? Porque hablemos de que el gobierno es una cosa y el Estado es otra. O sea, el gobierno se elige cada 4 años y ese pasa. Ese hoy en día hay una gente mandando y dentro de 4 años hay otra gente mandando, pero el Estado no. El Estado prevalece. El Estado de Chile es uno solo y ha prevalecido desde la independencia para acá. Entonces, simplemente es lo que es la institución como tal. Entonces, el Estado de Chile, no hablemos del gobierno, ¿ok? Ha tenido como punto que exista una remuneración justa y adecuada a las labores a cada uno de los trabajadores. Y para ello, ha colocado lo que es el ingreso mínimo garantizado de Chile, que ahorita en el 1 de mayo fue llevado a 500.000 pesos. Por supuesto, usted dirá, pero eso lo hizo el gobierno. Sí, lo hace el gobierno a raíz de lo que es la institución. O sea, quiero decir, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, más todo lo que son los tratados internacionales que pueden existir, existen más de 95 convenios de lo que es la Organización Internacional del Trabajo sobre lo que es la protección del salario, ¿ok? A nivel mundial. Y esa protección del salario a nivel mundial, con esos 95 convenios firmados por todos los países o en distintos países, se estipula que debe existir de manera regular y total y debe pagarse un ingreso mínimo garantizado según el país donde se viva y de se realicen las labores laborales. Entonces, está el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, que en la legislación chilena la conocemos hoy en día como la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley 16.744 también ha sido la evolución de más de 155 convenios de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo. Entonces, cada uno de esos convenios referentes a lo que es el Estado chileno. El derecho a la no discriminación está contemplada en la Constitución de la República de Chile y está contemplada en el Código del Trabajo, donde se prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, religión, orientación sexual y otros. ¿Ok? Llamemos esos otros, todos los que han nacido de un tiempo para acá, porque en las leyes laborales está muy claramente identificado que no puede existir ningún tipo de discriminación. Y allí me remoto a lo que es el artículo 19 de la Constitución de la República de Chile, en donde se comienza a hablar al respecto, ¿ok? Porque son derechos de los ciudadanos, el no existir ningún tipo de discriminación. También el convenio 100 y 111 de la OIT existe la igualdad de la remuneración para los trabajadores de Chile, lo cual no es cierto.
lo cual es motivo de discusión muchas veces porque dicen que los hombres ganan más que las mujeres, porque en un puesto prefieren tener a hombres que a mujeres, en fin, pero todo eso está arreglado y está reglamentado por el convenio 100 y el 111 de la OIT y también por lo que es la Constitución de la República de Chile y lo que es el Código del Trabajo, en donde se prohíbe la discriminación y sobre todo se habla de la igualdad de remuneración. Tanto es el caso que si una persona necesita salir de licencia y temporalmente es sustituido por un subalterno, o sea, por una persona de inferior rango, a esa persona de manera temporal hay que asignarle el sueldo de esa otra persona, porque no puede existir ese tipo de discriminación. Si estás haciendo el trabajo temporal de la otra persona, pues tienes que ganar el sueldo que le corresponde a la otra persona en caso tal de ser superior. Si es inferior, sigues ganando el tuyo. No es la suma de ambos, es simplemente la diferencia. Ok, también está lo que es el derecho a la sindicalización y a las negociaciones colectivas. En la legislación chilena, el Código del Trabajo garantiza el derecho a formar y a unirse en sindicatos y a negociar colectivamente los contratos de trabajo. Y por allí caemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Código del Trabajo, distingue dos tipos de contratos, el contrato colectivo y el contrato individual. Y primero habla del contrato colectivo y después habla del contrato individual. Por lo tanto, hay que hablar primero de los de que son los deberes y derechos. ¿Ok? Tenemos también el derecho a la protección a la maternidad, en donde la ley 20.545, como vimos en un principio, es la que se encarga de proteger lo que es el fuero maternal y el hecho del el prematernal y el postmaternal. Esto se basa también en lo que es el convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad en todos los países de América. Porque antes no se hacía. Simplemente las mujeres cuando daban a luz, de alguna manera u otra no se les protegía el hecho de que tuvieran un reposo pre y postnatal. También en la legislación chilena sabemos que tiene que existir una seguridad social muy controversial, muy discutida, muy hablada, pero es la que tenemos, que es un sistema de pensiones, un sistema de salud, de seguros de cesantía, etcétera. Y también viene de lo que es el convenio 102 de la OIT, ¿no? Sobre seguridad social como norma mínima. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero entonces la OIT tiene la culpa de nuestro sistema de pensiones. No. En el convenio 102 se dan unas instrucciones mínimas que debe garantizársele al trabajador para su sistema de pensiones, salud y seguro de cesantía. De ahí nace todo nuestro sistema previsional. Y de ahí se va desarrollando y se van poniendo y se van quitando cosas, pero como mínimo está el convenio 102 de la OIT. También tenemos que los deberes de los trabajadores se tienen que cumplir con algunas tareas asignadas. Y como que, por ejemplo, si a mí me contratan para dar una clase, pues lo menos que yo puedo hacer es dar la clase. Para eso estoy siendo contratada. Ahora, si yo estoy contratada para dar una clase y me dicen, mira, tú tienes que redactar un libro, eso no va con la diligencia y eficiencia de la actividad que se ha acordado. Entonces, allí es cumplir con la tarea asignada. Por eso es que en el contrato de trabajo, tanto en el colectivo como en el individual, se tiene que especificar con mucho detalle cuáles son las actividades que debe realizar el trabajador. Como mínimo, es la actividad principal y alguna vinculante. ¿Entiendes? Ajá. Ahora, ¿por qué se da el contrato del trabajo? El contrato de trabajo se da para reglamentar lo que es la actividad de la prestación de un servicio de parte del trabajador por el cambio del pago de unas remuneraciones de parte del contratante. Entonces, lo menos que debe existir es una obediencia
Obediencia a las instrucciones que da el empleador, pero no es que el empleador me va a decir a mí, tírate por el puente y yo te vas a tirar. No. O sea, una cosa es seguir instrucciones del empleador que no vayan, no atenten contra lo que es la integridad moral del empleado, ¿ok? Ni ni la de su familia, y sean para seguir instrucciones y directrices legítimas relacionadas con el trabajo. No es que yo diga, mira, como pasa con muchos jefes, que le dicen a la persona, bueno, vuelve a hacer ese trabajo, pero vuélvelo a hacer, pero ahora házmelo de esta otra manera, házmelo de esta porque es cosa como caprichosa y eso se puede entender como un acoso laboral. Entonces, está claramente identificado que cuando hablamos de que tiene que seguir las instrucciones y directrices, tiene que ser las legítimas, las acordadas, lo que es el protocolo, el seguimiento normal para realizar esa actividad. No es que yo te voy a desviar y te voy a decir, dámele la vuelta y házmelo otra vez y vuélvemelo a hacer, o póngase 3 personas a hacer el mismo trabajo, eso es falta de liderazgo. Entonces, allí hay que respetar todo lo que son instrucciones protocolos y procedimientos que debe seguir la persona que está siendo contratada para cumplir con lo que se le asignó por parte del empleador y que esté mencionado en el contrato. Entonces también tenemos que respetar algunas normas de seguridad al respecto. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir a ti, bueno, sí, yo necesito que tú me cortes 50 vigas de metal para hacer un edificio. Ajá, pero resulta que eso es agotador. Entonces, la persona que está trabajando con la máquina de corte y que está haciendo eso, tiene que hacer una carga del material, hay que dársele todo lo que son los implementos de seguridad para que la persona no se le vaya una astilla de metal a los ojos, para que no se corte las manos, para que el calor de esto no tenga. O sea, hay que darle todo, cumplir toda una normativa de seguridad y salud en el trabajo que esté contemplada y previamente capacitado ese trabajador. Por otra parte, el trabajador también está obligado a mantener la confidencialidad, es decir, a no divulgar la información confidencial de la empresa. ¿Y qué considero yo que es la información confidencial de la empresa? Simplemente no diga nada. ¿Por qué? Porque como tú como empleado no sabes cuál es lo que es confidencial y qué es lo que no, qué es lo que es clasificado y qué no, es preferible que la información de la empresa no se divulgue. No, que estamos ahorita haciendo un edificio en Vitacura. La empresa no lo ha divulgado por alguna razón. Entonces, tú no tienes por qué divulgar. Tú no estás al cabo de saber si esa materia es clasificada. Si no tampoco tienes elementos de juicio como para determinar si puede ser confidencial o no. En el caso de ustedes que trabajan con acuicultura, yo me imagino que es confidencial saber en qué parte del mar están eh, este, los cardones de atún o los cardones de salmón o cosas por el estilo. Eso lo saben ustedes. Si eso sale a la luz pública, van a venir a competencia, van a querer explotar en la misma parte. Entonces, esa es una información clasificada y no se puede estar divulgando. Ah, no, que a mí me es más fácil hacerlo con redes o con técnicas de rastreo, eso es información clasificada. Entonces, es importante mantener la confidencialidad. Entonces, todo esto es importante como deber del trabajador. También es otro de los deberes del trabajador cuidar las herramientas y equipos. ¿Por qué? Porque las herramientas y equipos son sus herramientas de trabajo y el empleador te las está dando con la finalidad de que tú realices un uso adecuado de ellos, ¿ok? En proporción al trabajo que debes hacer. Si tú las tratas a la patada, las dejas botadas o cosas por el estilo, pues lógico que si esas se llegan a dañar en tus manos de manera inescrupulosa, pues se te cobre una proporción del valor de la misma. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el contrato de trabajo en Chile, tanto a nivel individual como el colectivo, abarcando de lo que es el artículo 10 del Código de Trabajo en adelante,
Para ello, yo creo que lo tengo por acá, el código del trabajo. Ya. Ajá, aquí está. Y vamos a buscar del artículo 10 en adelante. Pero antes de entrar en el artículo 10, es importante que yo les diga que en el artículo 9 se dice que el contrato de trabajo es consensual. Eso significa que no puede ser forzado. Tiene que, porque sí o sí, tener el consentimiento expreso de parte tanto del trabajador como del patrón. Yo no puedo obligar a una empresa a contratarme. Tampoco la empresa me puede obligar a que yo firme un contrato. Ahora, si yo estoy realizando el trabajo, yo me niego a firmar el contrato, es otra cosa. Ya más adelante vamos a ver que existen mecanismos para solventar esta situación. Entonces, debe constar por escrito los plazos a que se refiere el inciso siguiente y firmarse por ambas partes en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante. El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de 15 días de incorporado el trabajador o de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio, va a ser sancionado con una multa a beneficio fiscal de 1 a 5 unidades tributarias mensuales por cada trabajador que no le haya hecho el contrato. Si es el caso contrario, si es el trabajador el que se niega a firmar, entonces el empleador debe enviar el contrato a la dirección del trabajo para que sea esta quien lo llame y le diga, mira, ven acá porque tú no has querido firmar el contrato. ¿Entiendes? Y pruebe que ha sido contratado en forma forzada, porque a lo mejor no ha querido firmar el contrato porque no es consensual. Entonces, si no es consensual, va a ir en forma obligatoria y es allí donde se le envía a la dirección de trabajo para que determine. Ya va, simplemente fue vagancia de parte del empleado de no quererlo firmar. No porque se trate de algo forzado. Vamos entonces con lo que es el artículo 10. Ajá, el contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador y el trabajador, donde se estipula las condiciones laborales que deben existir. Ese acuerdo no puede ser verbal. Tiene que ser por escrito. ¿Okay? Tiene porque sí o sí que ser por escrito. Ahora, vamos a poner el caso que no hagan un contrato entre las partes. Se entiende tácito cuando el trabajador, cuando es el empleado el que dice, ya va, espérate, a mí me contrataron para hacer este trabajo, pero no me han hecho el contrato de trabajo. Entonces ahí sí se entiende que existe un contrato de trabajo y es la empresa la que tiene que probar que no existe una relación laboral. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que existir en el contrato del trabajo es un acuerdo de voluntad de las partes, es decir, que sea consensuado, como dimos en el artículo 9. Luego, que sea una prestación de servicio personal. Eso quiere decir que sea in situ. Eso lo dice aquí en estas letricas chiquititas. Persum in situ. Eso es un principio laboral que quiere decir que el trabajo no es transferible a una tercera persona. Si pongamos el caso que Carolina le entrega un poder a Daniela, ¿ok? Un amplio poder para que ella pueda vender, hacer y deshacer en su nombre, pero no puede trabajar por ella. Porque la condición del contrato de trabajo es persum situ, es decir, personalmente. No puede existir que se le delegue eso a un tercero. Entonces, la prestación del servicio es personal. Tiene que existir una relación de subordinación y de independencia. ¿Bien? De subordinación y dependencia, es decir, la persona que es contratada tiene que hacer caso.
le guste o no, tiene que hacer caso, siempre y cuando no involucre su integridad personal. O sea, yo no le puedo pedir a un empleado quítate la ropa, porque eso sería ir contra su integridad personal. Entonces, no le puedo pedir a un empleado que haga algo indebido, que firme un documento que no es, eh, que, que no es legal o cosas por el estilo, porque siempre y cuando no afecte su integridad personal ni la de su familia. Otra de las condiciones que tiene que existir en el elemento del contrato de trabajo es la remuneración por los servicios prestados. Y se tiene que decir. Entonces, el contrato de trabajo tiene que contener estas cláusulas que están aquí. Lugar y fecha del contrato. La individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, domicilio y dirección, correo electrónico de ambas partes y fecha de nacimiento e ingreso de los trabajadores. Cuando hablamos de nacionalidad, lo decimos porque más adelante ustedes van a ver que existen algunos condicionamientos para lo que es la parte de la nacionalidad. Es decir, las empresas que tienen más de 25 empleados están obligadas a seguirse por un protocolo de lo que es para proteger lo que es la plaza laboral chilena. Las empresas que tienen más de 25 empleados tienen porque sí o sí que regirse por las normativas que vamos a dar más adelante. Ok, en tercero, la determinación de la naturaleza de los servicios, es decir, que quede claramente identificado qué es lo que la persona va a hacer y dónde lo va a hacer. Y tiene que cumplir con las 5 preguntas que voy a decir. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y en qué momento? O sea, en qué ciudad se va a realizar. Entonces, tiene que cumplir con esas especificaciones. Lugar, ciudad, fecha, y por lo menos señalar 2 o más funciones específicas, que estas pueden ser alternativas o complementarias, pero normalmente son actividades vinculantes, es decir, relacionadas con lo mismo. Si tú eres contador o auditor, pues tú puedes hacer trabajo administrativo como vinculante o como alternativo o complementario. Pero tú no puedes, si eres contador o auditor, hacer trabajos de uso, porque no estás preparado ni capacitado para eso. Entonces, en el contrato, las funciones tienen que ser vinculantes, complementarias preferiblemente, alternativas, pero alternativas dentro de lo que es la, los saberes y las capacidades del trabajador. Monto y forma de periodo de pago de las remuneraciones acordadas. Entonces, cuando tú acuerdas, tú haces un primer contrato en donde tú, como mínimo, el ingreso mínimo garantizado, como les he dicho. En caso tal de que sea superior a eso, pues tienes que decir las cantidades, si es líquido, si es bruto, si es qué. Y si hay otros estipendios son dinero adicional que la persona va a recibir por A o por B, entonces también tienes que mencionarlo. También existen algunas remuneraciones que no son imponibles, como es la colación, la movilización, que no son imponibles, gastos por herramientas, gastos de vehículos, pero también deben identificarse claramente y decirse durante el momento del acuerdo del contrato laboral. Este contrato también se tiene que decir su duración, o sea, si es indefinido o si es a plazo. Y la distribución de la jornada de trabajo, si es por turno, si es una jornada semanal, si es una empresa de transporte, sabemos que lo que son los choferes pues tienen una jornada de trabajo totalmente diferente a lo que es un personal administrativo. Entonces, en ese caso se tiene que identificar claramente qué es. El hecho de que tú tengas un contrato no quiere decir que se excluya el reglamento interno. El reglamento interno es como decir, es algo adicional al contrato, en donde tú puedes decir allí, se prohíbe el uso de celulares, a menos que sea una llamada de urgencia de una casa, porque es lógico, a veces las personas están pegadas al teléfono, entonces hay que regular el uso del trabajo. Pero estos reglamentos debe hacerlos un abogado, ¿ok?
Porque hay cosas que tú no le puedes prohibir al trabajador, como es tener contacto con su familia, no se lo puedes prohibir. El trabajador puede tener contacto con su familia, lo que no puede es abusar del contacto con su familia. ¿Entiendes? Una llamada de emergencia, una llamada, para ver cómo están los hijos cuando son chiquitos, chicos y necesitan de cuidado, es una cosa muy normal. Pero lo que no está bien es que tú estés pegada hablando con el pololo, que estés pegada hablando con la hija, porque, o sea, son cosas que hay que regularlas. Eso se regula en el reglamento interno, no en el contrato. El plazo del contrato, también hay que decirlo, si es un contrato a 3 meses, a 1 año, a 2 años, en fin. Y demás pactos que acorden las partes, también hay que decir, debe señalarse también en su caso los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma de casa, habitación, luz, combustible, alimento, prestación, especie, colación, vivienda, viáticos, etcétera. Cuando para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de domicilio, debe dejarse por escrito el testimonio del lugar. Ah, bueno, usted vive en Santiago, pero de ahora en adelante el trabajo lo va a prestar en Puerto Montt y a usted se le va a asignar allá una casa, la habitación, las comodidades para que usted se traslade a Puerto Montt. Entonces, usted tiene que dejar constancia de que su lugar original de vivienda es Santiago. Si por la naturaleza de los servicios se precipitara el desplazamiento del trabajador, se entenderá por lugar de trabajo toda la zona geográfica que comprende la actividad de la empresa. Por ejemplo, si se trata de una persona que se ocupe de la cobranza, esa cobranza es a todo Chile. Bueno, esa persona se le tiene que especificar que va a ir a los diferentes sitios y especialmente si es un viajante, ¿ok? O empresa de transporte, entonces se tienen que acoger a lo que dice el contrato del trabajo para los trabajadores del transporte. Ahora, los contratos pueden ser por obras o por faenas determinadas. Entonces, para recapitular lo que dice el artículo 10, se debe mencionar lugar y fecha del contrato, individualización de las partes, es decir, cómo me llamo yo y cómo se llama la empresa. RUT, teléfono, correo electrónico, o sea, todo lo que es la identidad. Tercero, naturaleza de los servicios y lugar donde se van a prestar esos servicios. Cuarto, monto, forma y periodo de pago de las remuneraciones. Quinto, duración y distribución de la jornada de trabajo, 40 horas, 45. Todavía los contratos se están haciendo en base a 45 horas, dejando claro que luego va a existir la disminución de acuerdo a la ley. Plazo del contrato y otros pactos que pueden acordarse. Ahora, aquí hablamos nosotros sobre los contratos individuales. Existen varios tipos de contratos individuales. Y aquí cuando hablamos del 10, estamos hablando del contrato individual. Si nos venimos para acá arriba, desde el artículo 7 en adelante se habla de lo que es el contrato individual del trabajo. Y este contrato individual del trabajo es que obliga a prestar un servicio personal bajo dependencia y subordinación del primero. Y al patrono a pagar estos servicios y la remuneración determinada. Ahora, toda prestación de servicio, haya o no haya contrato, toda prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato tácito. Ojo, no se lo olvide esto. Porque resulta que muchas empresas dicen, no, no te voy a hacer contrato hasta que tengas un mes para ver si vale la pena. Y entonces te hacen el contrato por el primer mes y después te hacen el contrato por el segundo mes y así va. No, señor. El contrato se presume desde el momento que el trabajador está yendo todos los días a esa oficina y está realizando actividades bajo relación de dependencia. Es decir, está en subordinación. Desde ese momento que esa persona está recibiendo un pago y está bajo relación de subordinación, se entiende que existe un contrato. No se equivoque. Los contratos pueden ser, y cuando no existe un contrato escrito, se entiende que ese contrato es indefinido. Es decir, no tiene una fecha de término y no se la puedes cambiar. Es decir, no puedes decir, ay, no, pero es que ahora, no, señor. Si no le puso la fecha de término y ese contrato ya queda indefinido. Entonces, se tiene el contrato indefinido, el contrato a plazo fijo
y el contrato por obra o faena, que es el que está en el artículo que tenemos acá, en el 10b. En este ya va. Voy a buscarlo, a ver qué se me hizo. Ajá. Es este, en el 10 bis. Entonces, cuando tenemos por obra o por faena, bueno, porque yo voy a contratar a Esmeralda porque estamos en la temporada de la casa de la recolección del salmón y entonces nada más que por 3 meses para que sea el buzo de la recolección del salmón, por decir algo. Estoy especulando, ¿no? Por supuesto, pero es una obra o una faena determinada. Bueno, que vamos a montar una planta en Puerto Vara, y bueno, y mientras se hace la planta, ella va a ser la persona que va a dirigir, este, dónde van a ir las maquinarias, y esto y lo otro, y cuando se acabe la planta, ya se le acabó el trabajo a Esmeralda. Bueno, entonces ya es una contratación por un tiempo determinado, por una faena determinada, es decir, eso aplica a las personas que son contratadas en la construcción. Cuando está haciendo un edificio, yo no lo puedo contratar a esa persona indefinidamente, ¿no? Esto es para la construcción del edificio que está en Vicuña Maquena 7411. Punto. Entonces, cuando se termina la construcción del edificio del Vicuña Maquena 7411, ya se le acabó el trabajo a fulanito de tal, porque es un trabajo por faena, por obra. Bueno, yo voy a contratar a una persona y tengo un taller de costura, vamos a decir, para la hechura de 500 mangas de suéteres en el mes. La persona está obligada no a cumplir con una jornada de trabajo, no está obligada a eso, sino está obligada a tener un mínimo de elaboración de 500 mangas al mes. Si las hizo en 3 días o las hizo un mes, ya eso es problema de ella. El asunto es que su contrato es para 500 prendas al mes. Entonces, eso es lo que se determina por obras o faenas. En el contrato colectivo, ya no es un acuerdo individual, es un acuerdo entre un empleador, ¿ok? Y un grupo de trabajadores. Y ese contrato va a regular las condiciones comunes de trabajo y las remuneraciones comunes por tipo de cargo. Es decir, tiene que existir una negociación colectiva. Esta negociación colectiva debe ser voluntaria y por lo menos debe tener algunas reglas. ¿Okay? Se debe seguir procedimientos específicos que lo determina la misma ley, plazos, etapas, precisamente para poder regular que sea una negociación justa y equitativa. ¿Qué debe contener entonces un contrato colectivo? Al igual que el contrato individual, debe tener al menos la identificación de las partes, el plazo de duración del contrato, condiciones de trabajo y remuneración, normas sobre la jornada laboral y descanso y los beneficios adicionales que se acuerden de manera colectiva. Ahora, cuando tú haces un contrato colectivo, ya caes en lo que es un sindicato. Y ese sindicato tiene, ¿cómo decir?, una firma a través de la Dirección del Trabajo. Y si tú no cumples con lo que diga ese contrato colectivo, y si tampoco cumples con el contrato individual, puedes ser sancionado. Entonces, es fundamental que tanto los empleadores como los trabajadores cumplan con lo acordado, porque es un contrato. Y un contrato es ley entre las partes. Entonces, para concluir esta parte, el contrato de trabajo en Chile es un instrumento esencial que va a regular la relación laboral. Es crucial comprender tanto sus aspectos formales como las obligaciones y derechos del que se derivan para asegurar un ambiente de trabajo justo y equilibrado. Veamos aquí un poquito, lo que son las modificaciones. Cuando hablamos de las modificaciones del contrato de trabajo, se consignan por escrito y serán firmadas por las partes al dorso del ejemplar. Hoy en día estas modificaciones se hacen a través de la Dirección del Trabajo, es decir, del portal de MIDT. Allí se hacen las modificaciones, se hacen los contratos y se hacen las modificaciones.
Eso es precisamente para que quede una constancia escrita y no hagan falta la notaría, ni haga falta un juez de ley. Del momento que tú estás haciendo las cosas a través de la Dirección de Trabajo, ya ella está actuando como un ente tripartista, o sea, de tres partes: el trabajador, el empleado y la Dirección del Trabajo. Ahora, el empleador puede alterar la naturaleza de los servicios en el sitio en que debe prestarse las condiciones de trabajo, pero esto tiene que notificárselo con 30 días de anticipación al trabajador. O sea, eso no puede ser caprichoso, sino que, mira, ya tú no vas a trabajar más en Puerto Montt, sino que yo te voy a mandar a Puerto Vara, ¿ok? Y eso va a afectar a todas las operaciones relacionadas con ese trabajador. Yo debo manifestárselo mínimo con 30 días de anticipación. Y el trabajador afectado puede reclamar, ¿ok? Que no está de acuerdo con eso. Y puede ir a los jueces competentes desde el día que es notificado con 5 días posterior. Y ese juez va a resolver si es necesario que a esa persona se le indemnice, porque eso se puede entender como un despido indirecto, o si simplemente la persona debe seguir prestando los servicios en el sitio donde originalmente los estaba prestando, o si tiene que trasladarse hasta el sitio. Por ejemplo, una empresa que se tiene que mudar de Puerto Montt a Puerto Vara, no tiene solamente dos alternativas: o liquida por necesidades de la empresa a sus trabajadores, o les pide pues eh, que se muden, ¿ok? Que comiencen a prestar sus servicios en las otras condiciones. Realmente, pues Puerto Vara no está tan lejos de Puerto Montt, pero es incómodo para la persona y de ella debe ver si lo puede aceptar o no. ¿Ok? Entonces, bueno, y ahí verá y si dice, bueno, entonces yo prefiero que me liquide por necesidad de la empresa a tener que hacer el cambio. Entonces, ya eso es una opción. Ok, vamos a hablar un poquito sobre las condiciones, la capacidad que tienes para contratar a niños y niñas adolescentes. Ok, ¿por qué? Porque me imagino que al igual que en todas partes, todas las empresas, ustedes en algún momento se pueden ver en la necesidad de contratar a algún niño adolescente. Ok, para contratar a una persona tiene esta que ser mayor de edad. Es lo más sano. Pero eso no escapa de que puedan existir el trabajo de adolescentes. Sí pueden existir trabajo para adolescentes y para niños o niñas, siempre y cuando estas niñas o niños sean mayores a los 14 años. Queda prohibido la contratación de niños y adolescentes sin edad para trabajar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos niños y niñas deben tener unas condiciones mínimas de trabajo. Por ejemplo, la edad mínima y tipos de trabajo permitidos. De 15 a 18 pueden trabajar en actividades que no sean peligrosas ni insalubres, que no interfieran con su educación. Deben contar con el permiso de sus padres. Siempre tienen que contar con permiso de sus padres o tutores. Y ellos tienen que garantizar que de alguna manera esos niños, ¿ok?, puedan continuar con su educación secundaria. Ahora, de 14 a 15, solo pueden trabajar en actividades ligeras durante las vacaciones escolares y con autorización de padres y representantes, es decir, de su apoderado legal. De 14 a 15 años, solamente en vacaciones. De 15 a 18 lo pueden hacer, pero con el permiso de estos, sin que pongan en peligro su integridad física. No puede existir un trabajo nocturno para menores de 18 años, ni en sitios donde pueda existir un expendio de licores, de drogas, de cigarrillos, etcétera, ni de sitios nocturnos, pues. Estos niños menores, ¿ok?, tienen que tener un descanso mínimo de 30 minutos para su colación y deben tener por lo menos un descanso un día completo durante la semana.
no puede, el trabajo que ellos realicen no puede ser incompatible con su educación. Es decir, ellos deben garantizársele su asistencia al colegio y a su debe estar sujeto y vinculado a lo que es el rendimiento académico. O sea, durante el horario escolar no se puede trabajar. Los menores de edad tienen derecho a estar cubiertos por el sistema de seguridad social, incluyendo un seguro de salud y cotizaciones provisionales. Es decir, las provisiones sociales hay que pagarlas. Todo esto también obedece a lo que es el convenio de la OIT, ¿ok? El trabajo de menores está regulado por el convenio 138 sobre lo que es la edad mínima de admisión del empleo y por el convenio 182 sobre la prohibición de las formas de trabajo infantil y la eliminación de todo riesgo a que estos puedan caer en prostitución, tratas de blancas, etcétera, o algo por el estilo. Hay otros tratados internacionales relacionados con lo que son los derechos de los niños, ¿ok? Que establece lo que es la protección del derecho de menores en todos sus aspectos, incluyendo los que son relacionados con el trabajo. Ajá. Mm. También el trabajo de menores, de nuevo que tiene que ser un acuerdo voluntario entre las partes, tiene que existir una prestación de un servicio personal, tiene que estar protegido, tiene que existir una subordinación y dependencia, y ahí tiene que existir una remuneración, ¿ok? Acorde al servicio prestado. No es que porque sea menor de edad se le va a pagar menos, no, señor. Tampoco se le puede privar de lo que es el caso de la educación básica, ¿ok? Vamos entonces ahora a hablar un poco. Ajá, esto es importante. Si el empleador incumple cualquiera de los requisitos establecidos para lo que es el trabajo de menores, estas son las sanciones: de 2 a 5 unidades tributarias mensuales en caso de microempresas, de 3 a 10, ¿ok? En el caso de pequeñas empresas, y de 6 a 40 unidades tributarias en caso de medianas empresas y de 8 a 60 en caso de grandes empresas. ¿A qué se considera microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grandes empresas? Eso está acorde con lo que es la ley 20.727 de la facturación electrónica, en donde se especifica que las microempresas son las que facturan hasta 2.400 UF al año. Y de 2.400 UF a 25.000 UF se consideran pequeñas empresas. De 25.001 a 100.000 UF se consideran medianas empresas y más de 100.000 UF se consideran grandes empresas. Esa es la categorización aquí en Chile que se le da a la microempresa, pequeña empresa, medianas o grandes empresas. Entonces, esa misma categorización la utiliza la Dirección del Trabajo para establecer las multas en caso de incumplimiento de algunas de ellas. Y si contratas niños o niñas sin edad para trabajar, estas son las multas. Entonces, vamos ahora a hablar sobre las nacionalidades de los trabajadores, que se acuerdan que yo les dije, ¿no? Cuando hablamos de la nacionalidad de los trabajadores y hablamos de aquellas empresas que tienen más de 25 empleados, entonces el 85% del trabajador chileno debe ser chileno, de nacionalidad chilena. Eso es con la finalidad de proteger la población chilena. Pero esos son solamente para aquellas empresas que tienen más de 25 empleados. A los que tienen menos de 25 empleados no se les hace esta regulación. Por lo tanto, si quieren tener 24 empleados extranjeros, los pueden tener extranjeros. Y uno chileno. Me parece absurdo, pero lamentablemente así es la ley. Aún y cuando yo soy extranjera, me parece que es discriminatorio para el propio chileno, a mi opinión muy personal. Pero así es la ley. Entonces, siempre y cuando tengas más de 25,
trabajadores, es cuando tienes que utilizar esto, que el 85% sean chilenas. Pero no solamente eso, ¿qué se le considera chileno? A chileno se le considera al que está casado con un chileno. Ya por ahí comienza al que tiene hijos chilenos. Se excluye de ahí a personal técnico y especialista. Entonces, el que está casado tiene un conviviente civil, o sea, viudo o viudo de un chileno. Ese se excluye. Es decir, ese no entra entre esos 15 trabajadores extranjeros que pueden estar, de los 100 trabajadores que pueden estar 15, que sea el 15%. Entonces, si están en sucursales separadas, tampoco se considera. Entonces, tenemos como conclusión que para trabajar legalmente en Chile, los trabajadores extranjeros necesitan también una visa sujeta a contrato o una visa temporaria como mínimo. También, y esa le va a otorgar hasta 2 años y puede ser renovada mientras le llega la visa definitiva. ¿Ok? Personas que están bajo condición de turismo no están permitidas para trabajar. Ahora, los trabajadores extranjeros tienen los mismos deberes y los mismos derechos que los trabajadores chilenos, incluyendo el salario, condiciones de trabajo, seguridad social. Algunos extranjeros se les debe incluir cláusulas adicionales, como lo que es la obligación del empleador de pagar el pasaje de regreso al país de origen cuando él lo trajo hasta aquí. Es decir, cuando tú llegas al país como extranjero, pero que sea porque una empresa te trajo, entonces esa empresa también está obligada a darte el pasaje de regreso al país de origen en caso tal de que así lo exijan. Pero no si la persona llegó por su cuenta y tiene una visa sujeta a contrato o una visa temporaria o una visa definitiva, tú no estás obligado a darle nada de eso. Esa persona es libre de irse como mismo vino. O sea, le digo porque es mal interpretado en muchos casos esa normativa. Chile ha ratificado varias veces varios convenios con la OIT para proteger a los trabajadores migrantes, asegurando la igualdad del trato en términos de remuneración, seguridad social y condiciones laborales. Pero muchas veces las empresas han malentendido lo que son los acuerdos bilaterales y multilaterales, ¿ok? Los han malentendido y entonces, bueno, prefieren, no, que no te voy a hacer la visa sujeto a contrato porque te tengo que dar el año para regresar, etcétera. Si la persona llegó por sus propios piecitos se tiene que ir. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahorita? Sí, Consulta, adelante dijiste que los contratos que todavía se pueden hacer contratos a 45 horas y después hacer un anexo. No, tú haces tu contrato normal. Si la empresa está trabajando en base a las 45 horas, tú haces tu contrato normal, haciendo saber dentro del contrato que tienes que acogerte a lo que dice la ley de la reducción de las horas. ¿Entiendes? Que tienes que irte acogiendo igualmente. Ahora, lo más sano es que tú contrates a la persona ya de una vez por las 44 horas y le hagas la reducción, porque ya en este año tiene que ir reduciéndose a 44 horas. ¿Entiendes? Sí, ya, ok. Y lo ¿Algo? otro, si yo contrato a un extranjero, entonces no estoy, si él está 2, 3 años acá, no estoy obligada a que en el contrato estén las 4, o sea, más que los 4, el tema de solo el pasaje. No. Por ejemplo, tú me contratas a mí, que yo soy extranjera, pero ya yo tengo Sí, 6 años. Ya yo tengo residencia definitiva, pero vamos a poner el caso que tuviera residencia temporal. Tú me contratas, pero yo llegué por mis pies, tú no me trajiste, sí, ¿entiendes? Yo llegué con mis propias patitas, entonces usted se va con sus propias patitas, ¿me entiendes? Ahora, sí, distinto es que tú le hagas una visa de contrato a alguien para traerte, porque traerse una persona del extranjero no es fácil. Yo por lo menos yo me traje a mi hijo bajo una visa de contrato, mi hijo mayor, porque no lo podía pedir, porque en todo caso él me puede pedir a mí, pero yo no lo puedo pedir a él, porque es mi hijo. ¿Cómo hice yo? Él es un profesional y lo contraté, ¿entiendes? Para que se viniera. Bajo eso le dieron la visa de contrato. Viene, pero el día que él se quiera ir, yo le tengo que pagar el pasaje.
Claro, a mí no me importa No tiene límites de años. No. Si está trabajando contigo, no. O sea que puede estar 10 años y si quiere irse hay que pagarle. Sí, ahora distinto es que esa persona cambie de trabajo. Ya el cambio de trabajo ya se rompió el pacto. Aunque después vuelva a trabajar contigo. Pero ya no hay una continuidad. Ah, ya, ok. Pero la continuidad va también con los 12 meses de cotización o no? Pasa de 12 meses en 15 meses. O sea, y eso está vinculado también con lo que es la parte de la indemnización. O sea, que exista una continuidad laboral. ¿Me Sí, entiendes? pero lo que pasa es que según la legislación, si yo tengo 12 meses cotizados y después me voy 2 meses y vuelvo al mismo, vuelvo a la Pero ya empresa y vuelvo a no cotizar, hay, tengo la hay misma. continuidad. Ahí sí la hay porque estás regresando. Continuidad. En ese caso se entiende que la persona está renunciando para irse a otra actividad. Ya, La persona está renunciando por cuenta voluntaria, se está yendo a otra empresa. ¿Qué responsabilidad tienes tú ahí? Tú no tienes ninguna responsabilidad. ¿Entiendes? ya, ok. Sí, gracias. ¿Algo más? ¿De alguien más que respecto a lo que es la jornada, a lo que es el trabajo de menores? ¿No? No, ¿Y de tus compañeros que están allí? No. no. Ok. Bien, ya son las 4 de la tarde, falta un minuto nada más. Entonces, no vamos a empezar con el otro tema, pero sí vamos a decir de lo que se va a tratar y es precisamente, bueno, hablamos ya de lo que son los derechos laborales y mañana vamos a hablar de lo que es la jornada laboral, ¿no? Estos 2 primeros días van a ser totalmente teóricos porque hay que dar la parte legal, ¿bien? Y ya ya el tercer día y el cuarto día ya sí vamos a hacer un poco más de práctica. Por lo que sería bueno saber si ustedes cuentan allí con computadora, uso de Excel, cosas de esas. Sí, Ok. Sí, porque ya lo que es el tercer o cuarto día, vamos a ir haciendo práctica y para ello pues hace falta por lo menos tabla. Si no tienen más preguntas entonces al respecto, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, consulta, las clases que usted está grabando, ¿dónde van a quedar? Yo las voy a subir al YouTube y les voy a pasar el link para que ustedes las tengan. Ok, O sea, se los voy a pasar por su correo. ya. Aparentemente el YouTube no deberían cancelarlo, pero ya en una oportunidad me lo cancelaron. Es bueno que ustedes busquen las maneras de descargarlo, porque ya son cosas que escapan de mis manos, pues entiendes, que Ujú. que las puedan, pero eso de cancelarlo no va a ser ahorita, pues, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces mañana. Chao. Bueno, chao, chao.